Bienvenidos entonces a la clase de física de hoy. Vamos a arrancar por ver si esto anda, está todo cortado, ¿vieron? Eh, eh. Sí, Ahí anda mejor. Bien. Es que bueno, le exijo mucho porque tengo muchos programas abiertos, pero bueno, hacemos lo que podemos, lo mejor que nos sale. Voy a compartirles pantalla para charlar un poquito acerca de las preguntas. Vamos a charlar las preguntas que tenían que hacer, a ver cómo les han puesto alguna respuesta. Eh, Ahí tendrían que estar viendo el cuadernillo en teoría. ¿Lo ven bien ahí? sí, profe. Bien. La última vez habíamos visto algo muy interesante con respecto a la masa. Y acá me quiero detener un poquito. La diferencia entre masa y peso, ¿no? Dice acá que la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Más específicamente es una medida de la inercia o la pereza que representa un cuerpo en respuesta a cualquier intento por ponerlo en movimiento, detenerlo o cambiar en alguna forma su estado de movimiento. Fuerza que se ejerce sobre un cuerpo debido a la gravedad. Bien, eso sería la definición de que tenemos ahí de la diferencia entre masa y peso, ¿no? Y luego venían unas preguntitas acá que son de razonamiento, ¿no? Vamos a empezar con la 9. ¿Qué dice? ¿Una roca de 2 kilogramos tiene el doble de masa que una roca de 1 kilogramo? Es una pregunta eso. ¿Una roca de 2 kilogramos tiene el doble de masa que una roca de 1 kilogramo? ¿Qué respondieron a eso? Sí, ¿no? Necesariamente no es necesario que tenga el doble de masa. Ujú. O sea, que podría tener el doble de masa sin fuera un kilogramo, sí, pero en este caso no creo. Claro, habría que ver si esos kilogramos que dice la pregunta son kilogramos de fuerza o son kilogramos de masa. No lo dice ahí. Si fueran kilogramos de masa, sí, sí, es el doble de masa. Porque 2 es el doble de uno. Y la unidad de masa es el kilogramo. ¿Sí? Lo habíamos visto la otra vez. Hay una relación entre el kilogramo masa y el kilogramo fuerza. Pero vamos a decir que sí. Que en este caso 2 kilogramos masa es el doble que 1 kilogramo masa. ¿Sí? Después pregunta si tiene el doble de inercia. Si tiene el doble de inercia. ¿Qué piensan ustedes? Mm, Supuse que sí, profe, que sí tiene el doble de inercia. Exactamente, tiene el doble de inercia porque Ya que la inercia es una medida que de la masa de un cuerpo. ujú. Muy bien, excelente, ahí estaría la respuesta. Eso es lo que mide el cambio de movimiento. Y tiene el doble de peso medido en el mismo lugar, dice. Eso es más difícil para ustedes, puede ser. Miren, vamos a ver la definición de peso antes de responder esa pregunta. Bueno, ahí estamos. Opa. Opa, salió el infinito y el más allá. Tengo que ir acá. Ahí está. Vamos a ver. Para responder esa pregunta, lo que tenemos que ver es cuál es la definición de peso. El peso es una fuerza y se calcula multiplicando la masa por la gravedad. La gravedad es la aceleración que obtiene un cuerpo cuando aumenta su velocidad, cuando está en el planeta Tierra, ¿no? Y esta gravedad en el planeta Tierra es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En otros lugares, la Luna o en Saturno, va a cambiar dependiendo de la masa que tenga el planeta. Porque ahí viene otra definición de masa que no vamos a entrar. Así que la masa siempre es la multiplicación. El peso, digo, es la
es la multiplicación de la masa por la gravedad. Y el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, ¿no? Siempre apunta hacia abajo, nosotros decimos el peso. Es un vector, es una fuerza. Entonces, si yo tengo una masa de 2 kilogramos, yo voy a poner 2 acá. Y si tengo una masa de 1 kilogramo, voy a poner 1. Entonces, claro, tiene el doble de peso si está medido en el mismo lugar. Esa sería la respuesta. Bien, seguimos. Compartir pantalla. Vamos a ir desde acá. Transición. Y esto tendría que desaparecer. ¿Por qué no desaparece? Ahí estamos. Bueno, vamos con esta pregunta 10 ahora. Dice, un litro de plomo fundido tiene el mismo volumen que un litro de jugo de manzana. ¿Es verdad eso? Yo puse que sí, profe. Bien, es verdad. Porque un litro es una medida. ¿Sí? Una medida de volumen. Y todos los litros son iguales. Ahora, ¿tienen la misma masa el plomo? Yo creo que ahí es cuando cambia ya. Exactamente. Yo puse que no tiene la misma masa debido a que las densidades de los líquidos no son iguales. Buena, re bien la respuesta esa. Gracias. Gracias por tanto conocimiento tan temprano. Me hace feliz. Y otra pregunta es como el chiste de ¿qué más pesado, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Claro. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Son iguales porque es un kilo. Claro, ¿cuál sería la diferencia entonces entre un kilo de plomo y de pluma o de papa y de pluma? ¿Cuál sería la diferencia? El Física. material. Y la materia sería la misma. Lo que cambia es el volumen. El cuerpo. Claro, uno tiene más volumen que el otro. Bien. Dice, ¿por qué dicen los físicos que la masa es más fundamental que el peso? Bueno, esa es más teórica. Bueno, hay un ejemplo para responder esta pregunta que tiene que ver con que la masa no cambia independientemente del lugar del universo en el que estemos. Esa sería la respuesta, ¿no? En cambio, el peso cambia. Cambia dependiendo de dónde lo midamos. Incluso en el planeta Tierra cambia, ¿eh? Miren, les voy a compartir algo. Vieron que la Tierra no es esférica. No es una esfera perfecta. Eso ya lo vieron en geografía o en alguna materia. Es como más achatada en los polos, ¿no? Tiene como una forma. Estoy exagerando igual, ¿no? Pero tiene esa formita. Entonces fíjense que la distancia que hay de este punto a este es mayor que la distancia que tengo de este punto a este. Como la gravedad tiene que una cuentita para calcular este 9,8 se hace una cuentita o se mide, ¿no? Pero la gravedad de alguien que está en el polo sur o norte es distinta que la que está alguien en el ecuador. Entonces hay un cambio de peso. Uno pesaría un poquitito diferente, ¿sí? Un poquitito nomás, tampoco tanto. Pero la medida fundamental, incluso en el planeta Tierra, dependiendo de dónde nos midamos el peso, cambia un poquitito. Así que un tema ahí para tener en cuenta. Así que por eso decimos, los físicos dicen que la masa es más fundamental que el peso en ese sentido, ¿no? Que la masa se conserva en cualquier parte del universo, en cambio el peso cambia. Esa sería una respuesta que ustedes podrían copiar después para esa pregunta. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Buenísimo. Espero estar contestando alguna de sus dudas. Sigamos con el otro. En el espacio, lejos de cualquier fuente de gravitación, un elefante y un ratón tendrían el mismo peso. 0. Si ambos se moviesen hacia ti con la misma rapidez, ¿la colisión tendría el mismo efecto? Explica tu respuesta. Qué flashero esto. ¿Se imaginan un elefante y un ratón en el espacio? Bueno, ya eso es medio loco. ¿Qué pusieron a esa respuesta?
¿no? Yo puse, Ajá. yo puse que tendría el mismo efecto, pero que el elefante tendría tipo un diámetro más grande de colisión nada más. O sea, tendría la misma fuerza, ya que los dos pesan lo mismo, ¿no? Claro, no, o sea, los dos pesan lo mismo, pero la masa ¿cómo es? Pero ¿Cuál? fíjate que el ratón es más chico que el elefante. Claro, tiene menos masa, ¿o no? Claro, eso decís. Como el que tiene más masa cuesta más detenerlo, ¿o no? Ese es el Sí, razonamiento. Mientras más masa tiene, más cuesta detener el cambio de su movimiento. O sea, si viene con una velocidad, va a querer seguir teniendo esa misma velocidad siempre. Por eso la colisión no va a tener el mismo efecto. El del elefante va a costar más detenerlo, ¿no? Que algo chiquitito como una ratita. Bien las respuestas ahí. Pregunta, ¿cuánto pesan 2 kilogramos de yogur? Qué pregunta tramposa esta. ¿Cuánto pesan 2 Pero, kilogramos? profe, ¿no serían litros? Bajo mi ignorancia, no se digo. Sí, todo bien, estamos todos aprendiendo, ¿eh? Ay, estoy atrasado acá por eso. Ah, Está bien, no, está no bien. era que usamos el sistema MKS, por eso, viste, yo no la respondí ya que estamos con el sistema MKS. Claro, entonces 2 kilos de yogur, ¿cuánto pesan? Profe, yo Dos puse kilos. que, Exacto, o sea, sí. que podría llegar. Ah, bueno. Yo puse 2000 gramos por los dos o 1 kilo cada uno. Ah, también, está bien, está perfecto. Bueno, voy a pasar al pizarrón virtual un ratito y charlamos este tema. Transición. Para que quede más claro. Nosotros dijimos que el peso era masa por gravedad. Ahora voy a usar una hojita nueva para que... Porque este es un punto importante. El peso. En el sistema MKS el peso se mide, es una fuerza y se mediría en newton. ¿Sí? Vamos a ver por qué. El peso es masa por gravedad, ¿no? Entonces el peso sería la masa que dice que son 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tendría que hacer esta Ah, cuenta. son re graciosos con la pregunta. No, pero ahora te lo explico bien. Ahora yo quiero No, explicar. no, ya lo entendí cómo es que hay que son retrones. calcularlo. Porque No, son 2 kilos no. de masa, no son 2 kilos de peso. Bueno, pero ahí, ahora voy a explicar Dame un segundito. Yo hago esta cuenta, 2 por... Sí, por esa cuenta, 2 por 9,8 me da 19,6. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, kilogramo metro sobre segundo cuadrado se define como un newton. Pero nosotros, esta es una unidad del MKS, está muy bien, porque es de peso, de fuerza, la fuerza se mide en newton. Pero nosotros en la vida cotidiana no usamos el newton cuando vamos a comprar, ¿no? Si yo voy a comprar 2 kilos de papa, no le digo dame 19,6 newton de papa, ¿no? Porque probablemente quedaría muy mal eso, ¿no? Ni en chiste lo diríamos. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que estos 2 kilogramos masa, en el CIMELA, el sistema que nosotros usamos en la Argentina, corresponden a 2 kilogramos fuerza, que se escriben con una F, o se puede escribir 2 kilogramos con una barrita arriba. Y pasa que 2 kilogramos fuerza son exactamente 19,6 newton. Vamos despacito. Vamos a explicarlo esto. Porque hay que explicarlo bien porque es importante. Si a mí me piden calcular el peso en el sistema MKS, tiene que ser 19,6 newton, porque el peso es una fuerza, no es una masa. Ahora, ocurre que justo en el planeta Tierra, mezclado con el sistema métrico legal argentino, 2 kilos de masa
corresponden justo a 2 kilogramos fuerza. O sea, si yo peso 2 kilos de papa, es una fuerza, pero equivalen a 2 kilogramos de masa, ¿sí? Así que si la pregunta me dice, medio raro esto, sáquenle capturita, copienlo, hagan lo que quieran con esto, ¿no? Entonces si la pregunta me dice, ahí voy con la pregunta, transición, salimos de acá. La pregunta me dice, ¿cuánto pesan 2 kilogramos de yogur? En el sistema MKS pesan 19,6 newton. Y en el Simela pesarían 2 kilogramos. Esa sería una respuesta. ¿Sí? Si quieren la copian ahí, tendrían una respuesta. Medio confuso, ¿no? Sí, más o menos. Yo que no tengo la teoría. Claro, bueno, yo se las voy dando. Por eso le estoy ayudando a hacer estos ejercicios porque están buenos, pero tienen su dificultad, obvio. Pero bueno, la idea sería esa, que uno entendiera esta cuestión fundamental. Que uno tiene que ver qué sistema está usando. En el sistema MKS, si yo tengo que calcular el peso, este AP, tengo que multiplicar masa por gravedad. Así se calcula el peso en el sistema MKS. Entonces, 2 kilogramos por 9,8 y me da 19,6 newton. Está esto en un sistema unidad. Profe, Sí. ¿de dónde había sacado el 9,8? La gravedad en el planeta Tierra, todos los cuerpos tienen esta aceleración. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que si vos estás cayendo durante un segundo, alcanzás una velocidad de 9,8 metros. Si caes 2 segundos, son 19,6. Lo vas multiplicando, ¿no? Si son 3, siempre se van multiplicando así. Eso es lo que aumenta la velocidad. Es muy grande, ¿eh? Es muy grande la aceleración. Pero bueno, eso sería la aceleración, ¿no? Que ese tema no lo alcanzamos a ver por el tema de la pandemia y todo eso. Es un tema que se tendría que haber dado, el tema de la aceleración de la gravedad, pero no llegamos, ¿no? Pero ahora se los explico así como para tenerlo presente nomás. Pero ahí estaría la respuesta a esa pregunta. Sigamos con la siguiente, si les parece. Vamos con la siguiente. Dice, si dejas caer una moneda desde tu cabeza en un autobús en reposo, la moneda caerá a tus pies. ¿Dónde caerá si el autobús se mueve en línea recta con rapidez constante? Caería en el mismo lugar, profe. ¿Quién fue la que dijo eso? Yo, profe María Costa. Ah, Maya. ¿Cómo andas, Maya? Muy bien, Maya, muy bien. Excelente, cae en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando un objeto tiene una velocidad constante sería lo mismo que si estuviera en reposo quieto. Exactamente. Por la inercia. O sea que la primera ley de Newton creo que era, que dice Sí. que toda la suma de sus fuerzas es igual a cero cuando va a una velocidad constante. Excelente. Toda la suma de sus fuerzas da cero porque está en reposo. ¿Qué? Voy a llorar de la alegría. Excelente, excelente, excelente. Excelente, Martín. Excelente. ¿Qué crees que te diga? Me hiciste caer una lágrima acá. No es el sueño que tengo, es una lágrima que tengo. Muy bien, muy bien. Me encantó, me encantó. Muy bien. Así que claro, por la inercia, como bien dijo Maya, también se puede explicar por la inercia. También se puede explicar por el estado de reposo, como dijo Martín. Las dos explicaciones están correctas. Bueno, esta sería la figura, ¿no? De esa situación. Bueno. La pregunta 4 que le agregué acá dice, ¿cuál de las siguientes cantidades cambia cuando comprimes una esponja? ¿La masa, la inercia, el volumen o el peso? Tan, taran, taran. Tan, taran, taran. Vive una piña debajo del mar. Oh. Yo creo que el volumen, profe, ¿no? Podría ser. Claro, el volumen. La masa no cambia porque es la cantidad de materia. La inercia no cambia porque está relacionada con la masa, ¿no? La masa es una medida de la inercia. Si no cambia la masa, no cambia la inercia.
El volumen cambia porque uno lo hace chiquitito, así como una pelotita. Pero el peso sigue siendo el mismo. Sigue siendo exactamente igual el peso. ¿Sí? Porque no le sacamos materia. Así que lo único que cambia cuando yo aprieto una esponjita es su volumen. Todo lo demás, la masa, la inercia y el peso, continúan constantes. Bien. Y bueno, acá tenemos la definición de la primera ley de Newton. Ya lo podemos hablar más en propiedad. Que dice: un cuerpo permanece en su estado de reposo, de movimiento rectilíneo uniforme, si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. Lo cual nos da lugar a la siguiente ley, que es la segunda ley de Newton. Miren, vamos a verlo acá en el pizarrón virtual. Ahí está. Transición. Ahí estamos. Vamos a charlar un poquito de las fuerzas, ¿no? Tenemos dos situaciones. ¿Sí? Fuerzas. Si la fuerza es cero, o la suma, se llama esto, de las fuerzas es cero, entonces tengo reposo. Que el estado de reposo puede ser cuando la velocidad es cero o cuando la velocidad es constante. ¿Sí? Eso es lo que vimos hasta ahora. Esta sería como la definición un poquito de la primera ley de Newton. ¿Sí? Si no hay fuerzas o la suma de las fuerzas es cero, decimos que estamos en reposo. Puede pasar esto, o que la velocidad sea cero o que la velocidad sea constante. ¿Preguntas de eso? ¿No? Buenísimo. No, profe, no. No, Bien. profe. Bien. Ahora, esto sería, entonces podríamos decir, relacionado con la primera ley de Newton, de lo que se dio cuenta ahí el amigo Isaac. ¿Por qué le decía amigo si no lo conocía? La segunda ley dice cuando tengo fuerza. ¿Qué pasa cuando aplico una fuerza? Bueno, va a cambiar esta situación. Va a cambiar su velocidad. Su velocidad. Si yo aplico una fuerza, lo que se dio cuenta Newton es que cambia su velocidad. Por ejemplo, un caballo cuando tira un carro cambia su velocidad, ¿no? Pero va a cambiar su velocidad dependiendo también de qué esté moviendo. Porque si una carreta está sin carga y una carreta está llena, el mismo caballo va a tirar van a alcanzar distintas velocidades. Porque depende también de la cantidad de masa que yo tenga. O sea que la fuerza y la masa van a estar relacionadas con esta fórmula. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración mide cuánto cambia la velocidad en el tiempo. ¿Sí? Así que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Si yo paso la masa para acá y la aceleración me quedaría de la misma fórmula, me quedaría esta definición. La aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. La aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Que esa sería la definición de la segunda ley de Newton. Entonces Newton en su primera ley analizó qué pasa cuando las fuerzas o es cero o la suma de las fuerzas está en equilibrio, o sea, está todo en equilibrio. Entonces dice, bueno, o no tiene velocidad o se mueve con velocidad constante. En cambio, cuando yo le aplico una fuerza, va a cambiar su velocidad. Eso es inevitable.
como cambia su velocidad, aparece la aceleración, ¿no? Que mide cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Entonces aparece esta definición, que es la que vamos a charlar unos 5 minutitos más. Vamos a charlar sobre esta definición y ya los dejo porque es mucha información la que vimos hoy a la mañana. Vamos a charlar sobre esta fórmula de aceleración. Es igual a fuerza sobre masa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo un cuerpo cualquiera, ¿no? Un cuerpo cualquiera. Cualquier cuerpo lo que va a tener es masa. Si yo le aplico una fuerza, va a obtener una aceleración. Si yo le aplico el doble de fuerza, ¿cómo va a ser la aceleración? Mayor. ¿Cuánto mayor? Ah, no. El doble de fuerza. El doble de fuerza. Yo creo que depende del caso, ¿o no? Y vamos a ver, ¿de qué depende la aceleración acá? Dice. De la Depende fuerza. de la fuerza y de la masa. Bueno, los dos tienen la misma masa. Los dos tienen la misma masa. Y a uno le aplico una fuerza y al otro le aplico 2 veces la fuerza. O sea, una fuerza y otra fuerza. 2. De acuerdo a esta fórmula que tenemos acá, podemos llegar a la conclusión. Uy, ¿qué hice? Ah, está. De acuerdo a esta fórmula que tengo acá, puedo llegar a la conclusión de que si tengo la misma masa y aplico el doble de fuerza, va a tener el doble de aceleración. Esta va a cambiar más rápido su velocidad que si le aplico una sola fuerza. Lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Tiene bastante sentido que si yo le aplico más fuerza, va a adquirir más aceleración. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos que Claro, mover yo más una... o menos me di cuenta por el tema de dividir a la fuerza, porque si vos dividís una fuerza va a tener menos que dividir al doble. Ah, por la cantidad de personas que tienen que hacer la fuerza. Pero estamos pensando que los dos hacen la misma fuerza. Yo te entendí lo que vos me dijiste. Vamos a pensar que tenemos que mover un auto. ¿Sí? Un autito. Si lo muevo yo solo, le va a costar cambiar su velocidad, ¿o no? Y por ahí se mueve muy poquito. Me ha pasado 1000 veces tener que empujar un auto. Mis autos, qué bronca. Entonces, ¿qué hace uno? Le pide ayuda a alguno que esté pasando por la vereda, ¿o no? Entonces le decís, che, flaco, ¿me ayuda a Sí. empujar, ¿me ayuda a empujar el No. auto? Y bueno, y si es buena onda, te va a ayudar. Entonces viene otro. ¿Y ahí qué pasa con la aceleración del auto? Aumenta. O sea, cambia su velocidad más rápido. Y si vinieran 3 personas, Más La rápido. velocidad. y cambia más su velocidad. Entonces la aceleración tiene que ver mucho con la Va fuerza. aumentando. Claro, si yo aumento la fuerza, aumenta su aceleración. Pero por lo que a mí siempre me dicen, porque bueno, yo siempre tengo que empujar el auto en mi Ah. familia, porque tengo fuerza. Siempre es que sí, lo malo es ser grande. Me ocupan de mecánico. Hay que empujar primero despacio y ya luego se va retomando más fuerza, empujando más fuerte para que vaya mejor, porque si no se cansa uno muy rápido y no sirve de nada. Bueno, que ¿Cómo un sería eso? Falcon que están moviendo. Está bien. Me movió camioneta también. Bueno, eso tiene que ver con la inercia. O sea, ahí tenés las dos leyes de Newton. En el movimiento que vos estás explicando tenés las dos leyes de Newton. Primero tenés que vencer la inercia de que esté quieto. Entonces ahí aplicaríamos primera ley. Entonces, bueno, hay que arrancar el movimiento y vencer la fricción también. Hay dos cuestiones ahí, la inercia y la fricción de los bujes y toda esa cosa. Pero una vez que ya rompiste la inercia, que es el primer instante que ya se empezó a mover, después solamente entraría la segunda ley de Newton, que tiene que ver con esto. Mientras más personas haya empujando, más rápido va a acelerar el vehículo. ¿Sí? Así que ahí vemos la primera ley de Sí. Newton, la segunda ley de Newton aplicada. Y en el movimiento que vos tenías,
En realidad en todos los movimientos se aplican las tres leyes de Newton. Pero bueno, vamos a ir de a poquito como separándolos para después mezclarlos. Bueno, La ¿qué tercera ya ocurre? es para cuando choquen con el auto. Toda acción tiene reacción. Exactamente, que ahí viene el choque del auto. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, no te lo voy a negar. Lo que dijiste está muy bien. Vamos a ver acá esto, que esta parte no nos sirve, pero vamos a seguir razonando con esto. Aceleración y fuerza sobre masa. Ahora vamos a aplicarle a un objeto que tiene una masa y después a un objeto que tiene el doble del tamaño. O sea que tiene dos masas, ¿no? Y le aplico la misma fuerza, F1, y la misma fuerza de acá, F. O sea, tengo una sola persona, por decirlo de alguna manera, que tiene que mover algo que pesa una cantidad y algo que pesa el doble de la cantidad. ¿Cómo va a ser la aceleración? ¿Dónde va a haber más aceleración? ¿En el primer caso o en el segundo caso? En el primer Yo caso. creo en el En el primero. primero. Exacto. Bueno, han entendido la segunda ley de Newton. Qué bonito. Es muy hermoso este momento. Han entendido la segunda ley de Newton. Y bueno, con eso ya estamos por hoy. Demasiado. Voy a compartirles el trabajo práctico, que lo tendrían que estar viendo. Entre menos masa, más fuerza se puede ejercer fácilmente. Exactamente. Chicos, ustedes estaban viendo... A ver, para. Quiero ver si ustedes estaban viendo el... Sacolirium. ¿Qué están viendo ahora? Ah, mirá. Bueno, ahí estarían... Díganme si ustedes están viendo ahora... Me mareé porque estoy cansado de la mañana. Estoy cansado, digo, recién me levanto. Ahí están viendo el cuadernillo, ¿no? No es el único. Ahí están viendo el Sí, creo. cuadernillo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, acá tenemos la teoría, que después lo van a ir leyendo ustedes. Bueno, la aceleración, la masa se resiste a la aceleración, está muy bien. Y acá está la definición de la segunda ley de Newton. La aceleración que adquiere un objeto por efecto de una fuerza total es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza total, tiene la misma dirección que la fuerza total y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo considerado. Escrito en fórmula sería esta acá, aceleración, fuerza sobre masa, ¿no? Y acá tienen una serie de preguntas que si pueden las van respondiendo y si no la clase que viene las vemos, que serían las preguntas estas de la página 6, ¿sí? Traten de Sí, hacerla, chicos. profe, ¿hoy hay algo para entregar? Sí, esta parte tienen que ¿Hay entregar. algo para entregar? Mira, vamos al Classroom. ¿Cómo? Ahora vamos al Classroom Sí, sí. y lo vemos lo que tienen que entregar para que... Tendrían que entregar estas primeras preguntas que vimos hoy, ¿sí? Estas de acá es lo que tienen que entregar en estos días. Bueno, Bueno, profe. yo Sí. creo que esa tarea ya la subí al Classroom. Creo que la subí al Classroom. Ahí me fijo. Esa En tarea este- creo que sí. Creo que sí, pero ahí me fijo. Sí, profe, la estudié. Bueno, entonces tienen que mandar esa tareita, que son esas preguntas, que hoy las terminamos de explicar todas. Las expliqué todas, las charlamos, ustedes ya sabían un montón, pero si les quedaba alguna duda, yo creo que ya está eso, ¿no? Como para entregar. Ahora tendrían que hacer el esfuerzo por entregarla únicamente. O sea, hacer el trámite, terminar de copiar todo eso y entregarlo para mandarlo. Todavía no me habla el clon. Está muy lenta mi computadora. Para mí que le entró un virus. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Tendré que mandarla en algún momento a que me la limpien. Bueno, chicos, que anden muy bien. El miércoles ya saben que está la clase de consulta a las 9:30.
Si tienen alguna Ok. duda o algo, me la pueden contestar. Esperen que tomo asistencia. No se vayan, por favor, hasta que tome la asistencia. ¿Sí? Un minutito. Ay, se me va el tiempo, se me va el tiempo. Vamos a detener la grabación, porque